Bueno, me avisan si en algún momento se me corta o algo, o si me dejo de escuchar. Bueno, listo. Entonces, muy buenas noches. El día de hoy, pues, junto con mi compañero Steven Botero, les vamos a presentar lo que sería la luxofractura de Montegia y también la luxofractura de Galeazzi. Entonces, primeramente, pues, vamos a hablar de lo que sería la historia, un poquito de introducción de la historia. Entonces, más o menos en el siglo XIX, puntualmente en 1814, el cirujano Giovanni Battista Montegia, que es el que encontramos en la parte de acá, él fue el primero que descubrió lo que sería la fractura de Montegia, nombrada así por su apellido. Lo que describió en ese entonces es que la fractura del tercio proximal del cúbito asociada a la luxación de la cabeza radial era distinta a otras fracturas de este tipo. Y ya más adelante explicaré por qué. Y después, posteriormente, más o menos en 1860, en esas épocas, otro médico de apellido Cooper, él empezó a hacer otras descripciones de que había una luxofractura que era bastante similar, pero el que empezó a hacer revisiones de casos clínicos, el que los publicó propiamente en 1934 fue Ricardo Galeazzi, que es el que se presenta en esta imagen. Él lo que describía era también, al igual que el anterior, una fractura diaficiaria más una luxación articular, ya sea proximal o distal. ¿Listo? ¿Por qué les colocó un anillo en esta diapositiva? Lo que ocurre es que nosotros debemos aplicar un concepto que sería biomecánico. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos el antebrazo como un anillo cerrado. ¿Esto a qué se refiere? A que este anillo está conformado por el radio, el cúbito y también sus articulaciones proximal y distal. Para hacer como un versus, al igual que en la pelvis, si este anillo se fractura y se acorta en un punto, lo que va a hacer es que físicamente es obligatorio que alguna de las dos articulaciones se luxe para liberar energía. Entonces, digamos que tenemos la fractura de lo que sería el radio, entonces el cúbito tiene que liberar esa energía luxándose para prevenir pues, peores lesiones. Ahora hablando de la epidemiología, entonces estas fracturas en general son poco comunes, por lo que nosotros tenemos que tenerlas, pues, ¿cómo decirlo? Tenemos que tener pues este concepto del que vamos a hablar hoy para hacer este diagnóstico, porque en general pues no son diagnosticadas a tiempo. Entonces, pues es para tenerla muy presente en los servicios de urgencias. Basándonos en la literatura más reciente, que sería más o menos para 2023, como lo dice la cita de abajo, entonces la lesión de Montegia representa solamente un 0,7% de las lusofracturas de codo y de las fracturas de antebrazo solamente corresponde un 2%, que es básicamente muy poco. Por otra parte, las fracturas, la luxofractura de Galeazzi es ligeramente, pues, mucho más frecuente, representa más o menos el 7% de las fracturas de antebrazo en adultos y un 3% en la población pediátrica. Suelen presentarse predominantemente en varones jóvenes, que pues esto se ve más que todo a lo que sería traumas de alta energía. Por ejemplo, que esté en moto, que sufre un accidente en calidad de peatón, que sufre un accidente, pues, intentando cubrirse, digamos, cuando tiene un accidente automovilístico, etcétera. Ah, bueno, algo que me faltó mencionar acá es, pues aquí está cómo es cada tipo de lesión. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es eh, la fractura de Montegia. Acá está la ilustración. Ya más adelante vamos a explicar más a profundidad cómo es que se hace. Y pues aquí está la luxofractura de Galeazzi. ¿Cómo es la biomecánica de la luxofractura de Galeazzi? Entonces, en este caso, en la imagen de acá podemos observar cómo es esa biomecánica clásica. Lo importante es que ocurre típicamente por una caída sobre la mano extendida. Va a haber una muñeca que está hiperextendida y el antebrazo que va a estar en una pronación forzada. La carga axial liberada por parte de esta lesión va a viajar a través del radio y al ser superada su resistencia, lo que va a hacer es que el radio se va a fracturar y se va a cortar. Ya que la energía no se disipa ahí,
va a viajar hacia lo que sería hacia la parte distal, lo que va a hacer que se rompan los estabilizadores de la articulación radiocubital distal, y dependiendo si la mano está en pronación o supinación al momento del impacto, la cabeza del cúbito se luxará hacia dorsal o se luxará hacia volar, respectivamente. Por otra parte, ya lo que sería en Montegia, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un mecanismo que obedece frecuentemente a lo que sería la teoría de la hiperpronación de Evans, que es la imagen que tenemos acá. Lo que va a ocurrir es que al tener una carga axial con el codo extendido y el antebrazo con hiperpronación, el cúbito falla y se va a fracturar. Al perder el eje de soporte de el radio lo que va a hacer es continuar ¿cómo decirlo? Un movimiento que va a ser rotacional, va a ser violento, y lo que va a hacer es desgarrar el ligamento anular y luxando la cabeza radial. Además, generalmente se va hacia anterior. También puede ocurrir por un trauma directo sobre el dorso del antebrazo, por ejemplo, como al intentar protegerse de un golpe en calidad de conductor de automóvil. Entonces, teniendo en base esto, surge la pregunta de, ¿pueden coexistir estas dos luxofracturas? Y pues la respuesta es que sí. En este caso, pues solamente existen 11 casos reportados hasta el año 2017. Aquí les voy a presentar pues primero un caso y luego les voy a presentar otro. El primero es el caso de un señor de 49 años que eh, estaba montando bicicleta. A él más o menos lo estrellaron a 30 kilómetros por hora un carro, y pues él llegó a urgencias con una fractura Gustilo-Anderson tipo 2. A él, pues como se ve en la radiografía, vemos que hay primero una fractura del radio con una luxación del cúbito, y hay una pérdida de la línea capitelar, y también hay una luxación de lo que sería el olecran. Además, aquí tenemos pues otro caso. Este es del 2006. Es un paciente de 35 años que estaba conduciendo un camión. Él, por así decirlo, se estrelló de frente contra otro carro, y pues él, al igual que el anterior, sufrió también este mismo tipo de fractura. Entonces también podemos observar acá cómo están las dos luxofracturas presentes, diciendo que pues básicamente se necesitan traumas de muy alta energía para que se presenten estas dos, para que puedan coexistir. Bueno, buenas noches. Primero que todo, pido excusas no poder prender mi cámara el día de hoy. Para continuar con lo que mi compañero está hablando, debemos tener muy claro cómo podemos nosotros como médicos generales poder hacer un diagnóstico correcto del tipo de fractura que se está evidenciando. Entonces, hay que tener muy en cuenta que lo primero que tenemos que saber nosotros como profesionales es que normalmente se debe solicitar la radiografía tanto de muñeca como de codo para que de pronto no se nos enmascare o se nos llegue a pasar alguna de las fracturas que se pueden evidenciar más adelante. Entonces vamos a evidenciar que en la imagen de la izquierda, en la primera imagen, es como toda la anatomía normal. Mi compañero les hablaba de la línea radiocapitelar, que va a ser como la base guía para nosotros poder identificar si hay o no hay una luxación, que es como tal lo que nos va a importar en el momento de evidenciar la fractura. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la línea radiocapitelar, que es como la amarillita que está, debe atravesar siempre la parte del cóndilo lateral del húmero. No tiene que verse alterada la parte de la proyección de la radiografía, siempre sí o sí debe atravesar esta estructura anatómica para evidenciar que no hay una luxación. Si de pronto identificamos que se corre como tal esta alineación, pues ya ahí ya podemos ir determinando qué tipo de luxación tiene el paciente. Entonces, como pueden identificar, en la segunda imagen, ya aquí evidenciamos como tal la alteración. Entonces ahí ya la línea radiocapitelar ya no pasa directamente por el centro, sino que ya está pasando por la parte de encima. Entonces identificamos que esta es una de las lesiones características de
las fracturas tipo Montegia. Y en la última, en la de la derecha, identificamos también que aquí ya hay una mala alineación. Entonces identificamos que la línea radiocapitelar pasa por menos de un tercio del capitelio. Entonces, cuando identificamos esto, como mi compañero les decía al principio, todo lo basamos más que todo en ángulos, podemos identificar que si aparte que tiene la fractura el paciente, pues también tiene la luxación. Entonces, se va a clasificar como una luxofractura. Luego de esto, identificamos, como les estaba explicando, siempre hay que solicitar la radiografía, pásala por favor, la radiografía tanto de codo y de muñeca para que no se nos llegue a pasar ninguna. Entonces aquí, ¿qué es como lo más importante que nos muestra? La literatura nos habla que aparte de las estructuras óseas, también es muy importante el ligamento radiocubital distal porque es como la que le va a generar la estabilidad tanto al radio y al cúbito con relación a la muñeca. Entonces, si hay una correcta alineación de la misma, pues también va a haber una muy buena estabilidad en el momento de que si se llega a presentar alguna alteración y llegase a haber alguna ruptura de este ligamento, identificamos que la inestabilidad va a ser más prominente. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque como les explicábamos, los tipos de fractura, aparte de que puede llegar a lesionar el hueso, que es como la parte directa de cuando uno habla de una fractura, también puede haber una alteración a nivel ligamentario. Entonces, cuando está la alteración a nivel ligamentario, pues esta me va a generar otro tipo de alteraciones, que ahorita vamos a hablar algo del PNI, donde identificamos que hay inflamación, edema, y esto me va a generar tanto alteraciones para la extensión, la flexión, y va a generar complicaciones más allá para el paciente. Bueno, en estas identificamos como tal las fracturas tanto Galeazzi como las fracturas tipo Montegia, como mi compañero les estaba explicando ahorita, son como la relación anatómica que tienen las estructuras óseas y cómo se evidencia en una radiografía. Entonces, ¿por qué era tan importante tener tanto la radiografía de muñeca como de codo? Porque estas se pueden presentar tanto a nivel distal como a nivel proximal de la articulación. Entonces, sí, como para tener muy claro el concepto básico, entonces identificamos que una fractura tipo Galeazzi es una fractura más que todo del radio distal y esta se le puede asociar como tal una luxación de la articulación, que es la que observamos pues en la imagen de la derecha. Y la fractura tipo Montegia, esta es la fractura del cúbito proximal y a esta se le asocia más que todo es una luxación de la cabeza radial. Entonces ahí es donde identificamos como tal las diferencias. Apenas tenemos la radiografía para así mismo clasificarla. Cuando ya tenemos la clasificación, así mismo sabremos qué tratamiento y qué pronóstico puede llegar a presentar el paciente. En esta también es parte del diagnóstico, pero entonces la literatura nos decía que en qué momento se debía realizar un TAC. Porque este tipo de fracturas son muy notables en la radiografía. Lo que nos decía o lo que nos expresa la literatura es que es mucho más frecuente y mucho más razonable solicitar lo que es la radiografía de codo de muñeca, y el TAC se va a realizar únicamente o exclusivamente cuando tenemos una fractura con minuta o cuando la exposición de la fractura no es totalmente visible, no podemos identificar en dónde se está proyectando como tal la fractura y necesitamos una imagen mucho más específica para poder identificar en dónde se encuentra el fragmento de la fractura, en qué momento se puede hacer el abordaje para este mismo y este va a ser como la guía directa para saber qué tratamiento se le puede dar cuando pues directamente no se pueda identificar en la radiografía de codo o de muñeca. Entonces, como les estaba diciendo, es la evaluación del PNI, que el PNI es el nervio intraóseo posterior. Esto lo que hace es identificar, bueno, tiene como un trayecto, el trayecto del nervio que si se llegase a lesionar por alguna de las fracturas que pueden llegar a generar un compromiso, un edema y pues disminuir la irrigación para este nervio, se van a generar diferentes alteraciones. Entonces, identificamos que en las lesiones más comunes son las tipo Montegia, donde se puede llegar a lesionar tanto por una luxación de la cabeza radial, esto me va a generar edema,
Al generarme edema se me va a generar compresión y al generar la compresión, pues lo que me va a generar es un atrapamiento nervioso, lo que va a disminuir las funciones como tal motoras y sensitivas de la extremidad. Entonces ahí identificamos como tal el trayecto del nervio radial y lo que nos identifica es que la alteración más frecuente se presenta en la parte de la arcada de Frosch, que es como el sitio más común en donde se llega a generar todo este tipo de alteración para que se puedan llegar a presentar como tal este tipo de alteraciones. Entonces aquí en la imagen derecha lo que identificamos son como unas maniobras que se le piden realizar al paciente, como es la capacidad de abrir la mano, extensión de los dedos, extensión del pulgar y de la muñeca, porque sabemos que este nervio nos va a ayudar a generar tanto la extensión del pulgar como la extensión de los dedos. Entonces, si identificamos que el paciente no lo puede realizar o le genera dolor o le genera parestesias, podríamos estar identificando que aparte de la lesión que ya presentó el paciente, puede haber un compromiso del nervio. Entonces, pues ya como tal la intervención y el tratamiento cambiarían en ese caso. Entonces, hay que identificar, por eso es muy importante identificar en qué sitio está la fractura, porque así mismo identificamos como tal el trayecto del nervio y dónde se puede estar llegando a presentar esta alteración para así mismo poder actuar de una manera más eficaz. Listo, ahora vamos a hablar de lo que sería la clasificación y el manejo de la luxofractura de Monteggi. También vamos a hablar un poco de lo que sería el pronóstico y las posibles complicaciones que puede tener el paciente después de presentar la luxofractura de Monteggi. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la clasificación de Vado. Esta es una clasificación descrita para 1967 y se estima que el tipo 1 de este tipo de esta clasificación es la fractura, la luxación mucho más común. Esta es una luxación anterior, ocupa aproximadamente el 70% de los casos, aunque no es la que define más que todo el pronóstico del paciente. El pronóstico del paciente se va a definir por la subclasificación de Júpiter para lo que serían las lesiones de vado tipo 2, pero ya hablaré de ello más adelante. Entonces aquí tenemos en la imagen de la izquierda lo que sería la clasificación de vado. El tipo 1 consiste en una luxación del radio hacia adelante, la cual, pues como ya mencioné, es la más frecuente de estas. Seguido tenemos la tipo 2, esta es la luxación del radio hacia atrás, que es donde aplicaría propiamente la clasificación de Júpiter para evaluar pues, el pronóstico del paciente y las complicaciones que puede tener. Tenemos la tipo 3, que es la luxación del radio hacia el lado, ya sea lateral o anterolateral. Y ya por último tenemos la tipo 4, que es la fractura de ambos huesos del antebrazo más una luxación del radio. Ya por otro lado tenemos lo que sería la clasificación de Júpiter, que esta se basa en lo que sería la fractura del hueso del cúbito. Entonces, la 2A involucra lo que sería el proceso coronoides, la 2B es más que todo metafisiaria, la 2C es diafisiaria pura y la 2D presenta una conminución severa que pues en caso de que nos quede un fragmento nosotros vamos a tener bastante complicación. Lo importante acá es que en la 2A nosotros tenemos que ver si hay algún fragmento sobrante de la coronoides, porque en caso de que no se haga, por así decirlo, una reducción adecuada de esta, vamos a tener un codo que quedará permanentemente inestable. Seguido de esto, pues, ¿cómo se hace el manejo? Entonces, esto es algo bastante controversial. Algunas literaturas dicen que nosotros podemos hacer manejo conservador en niños, pero otras dicen que nosotros tenemos que hacer estrictamente manejo quirúrgico. Pero pues el manejo, el abordaje terapéutico está claramente dividido pues, principalmente por la edad del paciente. Debido a que pues en niños hay un mayor potencial de remodelación y hay una gruesa cubierta perióstica, el manejo suele ser conservador mediante una reducción cerrada, que esta puede ser ya sea bajo anestesia general o también se puede hacer bajo sedación y se puede hacer una inmovilización con yeso. En contraste, el paciente adulto tiene que ser sí o sí
estrictamente quirúrgico. Pero esto también tiene un depende. Digamos que tenemos una señora de 84 años, esta señora sufrió de una ACV y ahorita está postrada en una cama, entonces no sería pues muy benéfico nosotros llevarla a ese procedimiento porque pues o sea ya la edad y pues el procedimiento va a ser mucho para, pues no quiero decirlo de esta manera, pero no va a ser puramente necesario, entonces necesitaríamos hacer este manejo conservador. Ya hablando del pronóstico y las complicaciones, entonces el principio biomecánico de la cirugía es que el cúbito, que es la llave de la cabeza radial, pues nosotros lo logremos fijar adecuadamente. Entonces para esto utilizamos placas de compresión dinámica contorneadas en la superficie dorsal del cúbito para actuar como una banda de tensión. Si logramos que la longitud y la alineación anatómica del cúbito, la cabeza radial, pues lo que va a hacer es que se reducirá espontáneamente. ¿Qué es importante acá? Que nosotros debemos hacer un diagnóstico temprano y una fijación rígida que, pues en caso de que no se presente, lo que va a generar son complicaciones que a la larga van a ser bastante devastadoras para el paciente. Entonces, dentro de las complicaciones que se pueden generar es primero que haya una pseudoartrosis, segundo que haya una luxación inveterada de la cabeza radial, tercero que haya una osificación heterotípica y ya por último, que sería lo peor que le podría pasar al paciente, es que haya una rigidez incapacitante, que básicamente el paciente no podrá mover ya después de esta articulación. Dale. Pasa la mano, porfa. Bueno, y ya como para finalizar, creamos como también traer la parte de las características de la fractura de Galeazzi. Entonces estas van a tener ciertas, pues valga la redundancia, características para identificarla, como les explicábamos, tanto en las proyecciones AP y lateral de las radiografías. Entonces identificamos que hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, la fractura del radio ocurre a más de 7 centímetros de la articulación radiocubital. Y esta tiene una menor probabilidad como tal de que se genere una inestabilidad con la articulación directamente. Y en la tipo 2 identificamos que esta tiene o sea, es un poco más cerca de 7.5 de la articulación radiocubital, y lo que me va a generar es que pueda ser propensa a que se genere un riesgo de inestabilidad con esta articulación, sabiendo que entre más inestabilidad se presente, pues muchos más riesgos para el paciente se pueden llegar a presentar. Entonces, como tal, la localización es la que nos va a determinar el tipo de fractura que tiene, encerrándolo como tal en el grupo de las fracturas de Galeazzi. Las características clínicas como tal, pues es cómo se puede llegar a presentar el desplazamiento durante la fractura. Entonces identificamos que se puede desplazar hacia atrás, que sería dorsal, hacia adelante, que sería volar o palmar, o puede llegar a tener diferentes direcciones el trazo, que esta podría ser transversal u otros patrones. ¿Cómo se ven las características clínicas en un paciente este? Pues el dolor y la deformidad como tal del antebrazo, ya sea más distal o más proximal de la articulación radiocubital, la limitación de la pronación o supinación, se puede llegar a evidenciar la prominencia de la cabeza cubital distal, depende de qué tan desplazado esté la fractura, y pues como tal la tumefacción y la quimosis que se presenta por el trauma que acarrea el que el paciente tenga esta fractura. El diagnóstico, pues como lo hablamos, siempre sí o sí hay que solicitar la radiografía tanto de codo como de muñeca para que no se nos vaya de pronto a pasar
nada por alto y poder hacer un manejo integral como tal al paciente. Es estándar sí o sí que debemos solicitar radiografías anterolateral y lateral, perdón, AP y lateral del antebrazo completo, muñeca y codo, para poder evaluar tanto si el paciente presenta inestabilidad de la articulación y como tal, dónde se evidencia la fractura. El tratamiento, pues ahí, como mi compañero lo explicaba, según la literatura para los adultos, en más del 95% de los casos se requiere una fijación interna como tal, una reducción de la fractura abierta, y más cuando si el paciente llega a presentar alguna inestabilidad de la articulación, sí o sí es indicación de manejo quirúrgico, pero en los niños también hay un porcentaje donde se puede realizar como tal una reducción de la fractura con maniobra cerrada, siempre y cuando pues las características de la fractura no lo permitan. Entonces se le va a generar su inmovilización con yeso y en este pues disminuiríamos como tal el riesgo y la probabilidad de que el paciente tenga que ir sí o sí a intervención quirúrgica, sabiendo que pues los niños, como el proceso de cicatrización, el proceso de recuperación es mucho más rápido que el de los adultos, entonces a esto se les puede dar como tal la posibilidad de brindar un manejo conservador con inmovilización, con un yeso circular, antes de determinar que sí o sí tengamos que llevarlo a un acto quirúrgico. Hay que tener en cuenta que si el paciente se le puede hacer la reducción cerrada, pero si no consolida bien o no toma las medidas necesarias para el cuidado de la fractura, muy posiblemente cuando se le haga el control podamos identificar que la fractura no consolidó o que consolidó de una forma indirecta o diferente a la que se esperaba y debamos requerir ya intervenirlo quirúrgicamente. Aquí dejamos como unos puntos claves que pues luego de la revisión que hicimos con Manuel nos parecieron bastante importantes. Entonces que hay que identificar como tal, uno que es una fractura que combina una lesión radiocubital de una articulación, que también identificamos que aparte de que es una fractura, puede generar una luxación, generándonos una luxofractura que pues va a ser un poco más complejo para el paciente. Y también el manejo adecuado, como lo explicaba hace un momento, nos pareció un poco curioso por cómo se puede abordar la diferencia entre niños, adultos, pensando nosotros que cuando decimos fractura casi siempre es intervención quirúrgica, más cuando son ese tipo de fracturas como las que acabamos de ver en las radiografías. Entonces lo dejamos como puntos claves, como lo que más nos llamó la atención luego de realizar la revisión literaria y pues queríamos compartirlos con ustedes. Y listo. Muchas Esta es gracias. nuestra biografía. Muchas gracias. Perfecto, muchachos, muchísimas gracias, muy buena revisión. No sé si haya preguntas, dudas, inquietudes. Perfecto. Sergio, creo que levantó la mano. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Sobre una de las preguntas, estaban mencionando, si mal no recuerdo, en la luxofractura de Galeazzi, que uno de los signos que se pueden presentar son problemas para ya sea la supinación o la pronación del antebrazo. Con la luxofractura de Galeazzi se encuentra localizada en la porción distal del radio, podría explicarse debido a que se haya roto tal vez una de las estructuras óseas de origen o inserción, ya sea de el músculo bíceps braquial o músculo pronador redondo o músculo supinador. ¿Qué dicen los expositores? Bueno, según lo que nosotros investigamos en la literatura, como tal la alteración de la pronación y la supinación va directamente relacionada con la articulación radiocubital distal. Entonces,
como estábamos hablando ahorita de toda la parte de los ligamentos que atravesaban como tal la articulación, cuando se genera este tipo de alteración, puede llegar a haber alguna ruptura de los mismos, lo que me va a generar un impedimento para el paciente para poder realizar como tal pues el movimiento de pronación y supinación. Ok, yo les pregunto, ¿ustedes saben entre la diáfisis del radio y la diáfisis del cúbito, hay alguna articulación? Sí, sabemos que hay articulaciones proximales y distales, ¿sí? Entre el radio y el cúbito, por ejemplo, en la muñeca y en el codo, que son radiocubitales distales y proximales. Pero ¿ustedes creen que hay una articulación entre el radio y el cúbito a nivel diafisario? ¿Qué dicen? Pues en teoría sería más bien una membrana interósea, si no estoy Ajá, mal, que pues es la eso. teoría que se encarga de esto, de que estén en contacto estos dos huesos, pues también aparte de los ligamentos que pues sostienen la articulación radiocubital distal, pero pues es más que ¿Y todo la ustedes membrana interior. creerían ustedes que eso es una articulación o no? Pues de pronto la de la membrana interósea, de pronto lo asemejaríamos, no sé, un poco más a una estructura cartilaginosa, creería yo, no lo tengo muy claro, pero de pronto Ok. la parte más cerquita al codo y pues de la muñeca que sí se presenta como tal, pues ya la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal, esas sí las tomaríamos como una articulación, vuelvo y lo repito, o sea, no estoy 100% seguro, pero pues la membrana no nos queda muy claro, yo creo que lo tomaríamos como una parte cartilaginosa o que permita como tal la unión de estas estructuras. Ok, es importante que sepamos que no todas las articulaciones son igual de móviles unas a otras. Dentro del espectro de las articulaciones tenemos algunas articulaciones que se llaman sinartrosis, ¿sí? Dentro de ellas, por ejemplo, el ejemplo más frecuente que ustedes pueden ver es la sindesmosis. La sindesmosis es una estructura, digamos que ligamentaria que se encuentra en el tobillo y que es parte de una articulación. En el antebrazo, todo el antebrazo es una articulación, porque cuando ustedes hacen pronosupinación, no solamente se mueve la muñeca y el codo, se mueve el radio sobre el cúbito en la diáfisis. Esa membrana que ustedes ven que se llama membrana interósea es una articulación sinartrósica. ¿Y qué pasa cuando se genera ese mecanismo del trauma donde el paciente cae sobre la muñeca, probablemente en hiperpronación y demás? Se rompe esa membrana interósea, se rompe esa articulación y realmente esa ruptura de esa membrana es lo que hace que al fin y al cabo se lesione la articulación y se genere esa pérdida de relación articular. Entonces, para responder la pregunta del compañero, más allá de un tema muscular, es un tema de relaciones articulares asociadas, en el caso de la luxofractura de Galeazzi y de Montegia, la lesión de esas estructuras ligamentarias que en teoría dan estabilidad. Que ustedes lo ven en la radiografía con una luxación a nivel de la articulación, puede ser cubital, puede ser proximal o distal, dependiendo si es Montegia o si es Galeazzi, pero a la hora de la verdad, esa ruptura ligamentaria es la que no permite que haya un buen movimiento del radio sobre el cúbito y que obviamente limite la pronosupinación. Entonces es súper importante que ese tema. Entonces, por eso dentro de los conceptos de ortopedia, por lo general todas, casi todas las fracturas de antebrazo, casi todas, sobre todo en el adulto, ¿sí? Es una fractura quirúrgica, precisamente con el ánimo de poder en algún momento recuperar la movilidad rápida de la pronosupinación del antebrazo. Entonces es muy, muy raro que ustedes tengan la fractura de antebrazo y que se maneje de forma ortopédica. Se podría hacer, pero si queremos recuperar la movilidad rápida de esa antebrazo y no limitar la pronosupinación, por lo general la operamos
con el ánimo de que el paciente pueda recuperar funcionalidad de forma temprana y oportuna. Preguntas, ¿qué otras preguntas tenemos por ahí? Si ustedes tienen una luxofractura, bueno, ¿quién levantó la manito? Diego. Hola, buenas noches. Doc, bueno, o cualquiera de los compañeros, ¿hay algún otro signo clínico específico para la fractura de Monteglia diferente pues al dolor proximal o a las lesiones nerviosas? ¿Qué dicen los compañeros? Pues, profe, pues, y compañeros, buenas noches. Como tal, de lo que revisamos, tenemos directamente son el dolor como tal en antebrazo y codo, cuando está la deformidad, cuando es la deformidad visible, las limitaciones del movimiento. En algunos casos, como lo decíamos, puede haber una prominencia de la cabeza radial, dependiendo de qué tan desplazada esté la fractura, el edema y la equimosis, las crepitaciones, y creo, si no estoy mal, había como un signo neurológico que es cuando se altera el nervio interóseo posterior, que pues ahí es donde se ve la limitación para la extensión de los dedos, del dedo pulgar. Entonces ahí, aparte de eso, pues asociamos que hay un compromiso mayor. Para complementar pues lo de mi compañero, también pues como es básicamente la luxación entre comillas del codo, vamos a tener el signo de la bayoneta, que pues sería básicamente esa angulación anormal de lo que sería el codo. Y pues también tendríamos lo de el signo de caída de dedos, porque pues como también mencionó mi compañero, es muy común que el PNI se lesione en este caso. Eso, entonces, la parte clínica es bastante variada, pero realmente la sospecha va muy ligada a los hallazgos clínicos que ustedes puedan encontrar en el paciente, que incluye obviamente la limitación funcional, la edema, la equimosis, y en el caso de que estas lesiones presenten algún tipo de neuropraxia a nivel de algunos de los nervios, pues obviamente las limitaciones funcionales, ¿sí? Las deformidades que se puedan presentar. Por eso toda caída del antebrazo y toda lesión en el antebrazo, siempre tenemos que pedir no solamente la radiografía del antebrazo como tal, sino pedir ya sea muñeca y pedir codo para poder en algún momento evidenciar una posible fractura más una subluxación o luxación de alguna de las articulaciones, tanto como proximales como distales. Listo. ¿Ustedes han escuchado hablar de la luxofractura o la de la fractura de Excel-Lopresti? Sí, de hecho, pues, o sea, era como, pues, no revisé muy a fondo de qué trataba, pero básicamente era como muy similar a la de Galeazzi, pero la verdad, Doc, no revisé tanto ese tema. Profe, de hecho, creo que esa es como una de las más complejas que se puede presentar porque en esta, si no estoy mal, interviene, o sea, hay como una ruptura tanto de la cabeza al radio, eh, si no estoy mal, creo que es de la membrana interósea y hay otra luxación que se presenta que ahorita no la tengo muy clara, pero como se presentan estas tres simultáneamente por el mecanismo de la caída del paciente, pues es una de las más complejas para tratar y darle como tal un manejo. Si no estoy mal, creo que es así. Perfecto. Por acá levantó la mano, no sé. Por acá, si quieres puedes activar el micrófono para responder lo que estabas escribiendo. Era yo que estoy desde este perfil que iba a decir que está asociada a la luxación de la articulación radiocubital distal. ¿Cuál? ¿La de Excel-Lopresti? Sí, señor, con la fractura de la membrana interósea. Ok. Bueno, recuerden, el mecanismo de lesión, bueno, las Excel-Lopresti es una de las fracturas como especiales del antebrazo, al igual que el Monteglia y el Galeazzi.
y se caracteriza por un impacto de carga axial en la muñeca, pero la energía del trauma se va por toda la membrana interósea, rompe la membrana interósea, y como es una lesión de carga axial, ¿sí? Tiene un comportamiento muy parecido, por ejemplo, al Montegia, o un mecanismo del trauma parecido al Montegia, pero en vez de luxarse la articulación radiocubital proximal, lo que pasa es que la cúpula radial se impacta en el capitellum del húmero, ¿sí? Y al impactarse directamente sobre el capitellum del húmero, fractura la cúpula radial. Sí, es una lesión muy compleja. Afortunadamente no es muy frecuente en traumas de baja energía. Se tiene que haber un traumatismo de mediana o de alta energía, una caída de moto, bicicleta a alta velocidad, para que en algún momento se puedan presentar, pero es una fractura que tiene un mecanismo de acción muy parecido al Montegia, y que de igual manera nosotros también tenemos que pensarla en el momento en que estamos sospechando el Montegia por el mecanismo del trauma, muy parecido. Pero en vez de romperse el cúbito y luxarse la radiocubital proximal, rompe la membrana interósea y se rompe y se fractura la cúpula radial porque se impacta sobre el capitelum, o sea, sobre el húmero, la articulación radiocapitelar. Se impacta, choca y se fractura, y genera fracturas de cúpula radial bastante complejas y quirúrgicas muy, muy complejas. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos, tienen? Si a ustedes les llega, para los expositores, si a ustedes les llega un paciente con una fractura de Montegia, ¿cómo lo inmovilizan? Profe, qué pena es que no alcancé a escuchar se me fue el internet. ¿Cuál es la pregunta? Si a ustedes les llega un servicio de urgencias, si ustedes están en urgencias y les llega un paciente y le diagnostican una luxofractura de Montegia, ¿sí? ¿Cómo lo inmovilizan? ¿Cuál es la forma en que inmovilizan este tipo de fractura? Inevitablemente ese paciente vamos a tener que operarlo, pero ¿cómo lo inmovilizan? ¿Cuál debe ser su proceso de inmovilización? Si no estoy mal, en ello se hace como una braquiopalmar, donde me abarque como tal desde la muñeca, desde la palma de la mano, perdón, hasta el codo, para evitar que el paciente haga tanto la pronación como la supinación, porque me va a generar más alteraciones. Y estamos cumpliendo el principio de inmovilización de articulación proximal y articulación distal. Ahí, sí. Eso, perfecto. Laura levantó la mano. Pues iba a preguntar, no sé si también una pinza de azúcar para que, pues precisamente para inmovilizar la pronosupinación. Ok. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Alguno tiene alguna opinión de cómo inmovilizar una luxofractura de Montegia, en este caso, en el ejemplo que les acabo de colocar? No, profe, yo la verdad lo he revisado, solo vimos braquiopalmar, que de hecho creo que tiene otro nombre, como férula posterior larga, si no estoy mal. Ajá, sí. Pero no, o sea, no, en ningún momento vimos como de pronto una pinza de azúcar. Sí, pues tengo la duda ahí, porque pues digamos, o sea, si usaríamos, o sea, en caso de que usemos una pinza de azúcar, pues también tendríamos que hacer una férula de nudo, ¿no? Para estabilizar también el codo, ¿no? En teoría. Ok, bueno, para las personas que obviamente se estaban preguntando cómo se inmoviliza, habitualmente solamente utilizamos una inmovilización, una férula, que se llama una férula braquiopalmar. Realmente la férula braquiopalmar es suficiente. Pero a diferencia de cualquier otra fractura en el codo o cualquier otra, esta luxación radiocubital proximal que hace parte del Montegia, ¿sí? No solamente se tiene que movilizar con la férula braquiopalmar, sino es la posición del antebrazo. Entonces, habitualmente cuando ustedes inmovilizan cualquier tipo de fractura, ustedes las dejan en neutro, ¿cierto? Pero estas fracturas, ustedes tienen que dejarla en supinación, porque al hacer el proceso de supinación,
lo que están haciendo es que se reduzca la articulación radiocubital proximal. Entonces hagan el ejercicio de tocarse ustedes el codo, ¿sí? Y cuando ustedes hacen supinación, el radio rota sobre el cúbito y se coloca en su posición. Entonces, esto es una manera de inmovilizarla porque sabemos que el paciente va a ser llevado a cirugía. Como les comentaba, muchas de estas fracturas son quirúrgicas, la mayoría. Entonces, una forma fácil para poderle ayudar al cirujano y de facilitar un poco el proceso de ligamentotaxis y de que la reducción sea mucho más fácil es inmovilizar a este paciente con un Montegia, con una férula braquiopalmar, pero la idea es dejarlo en supinación para ayudarle a que pueda esa articulación reducirse más fácil y de esa forma la cirugía pues va a tener mejores resultados. Y entonces, ¿cómo inmovilizaría yo un Galeazzi? ¿Cómo creen ustedes? Profe, pues en esa también, pues es brachiopalmar, ¿no? Igual él Sí, dice que eh, también mantener como tal la posición anatómica del codo, que es como a 90 grados. sí. Y en este caso, no sé si, no, sí, no, hasta ahí, o sea, también le haría una brachiopalmar a 90 grados. Por eso, y lo dejarían a 90 grados el codo, sí, eso está perfecto. ¿Lo dejarían en supinación o en pronación? Yo creo que en este caso lo dejaríamos en supinación, pues en este podemos tener o identificamos, no mete así, sí, en supinación para mantener como tal pues la alineación correcta. También, si la fractura está en cúbito distal, pues vamos a disminuir como tal el desplazamiento de la persona, o sea, el movimiento que él tenga. Entonces ese sería como el criterio que yo tomaría como si tuviera que inmovilizarlo ya. Eso. Entonces, ¿quién dice esto? Entonces, ¿lo dejan en supinación o lo dejan en pronación? ¿Quién levante la mano? ¿Quién dice que pronación, por ejemplo? Diego dice que en pronación. Listo. Ahora, ¿quién dice que supinación? Eso. Entonces, Laura y Sergio. ¿Alguien más? ¿Qué dicen? Bueno, entonces las inmovilizaciones, en este caso de una Galeazzi, además de la férula brachiopalmar, hay que dejarlo en supinación, ¿no? Es muy importante porque esto lo que hace es generar un efecto de ligamentotaxis, ¿sí? Para que le puedan ayudar también a la reducción de la articulación radiocubital distal. ¿Listo? Entonces, es muy importante que puedan inmovilizarla, obviamente con su férula a 90 grados en el codo, pero sí tiene que quedar evidentemente en supinación a nivel del antebrazo para que no vayamos a tener ninguna dificultad y facilitemos el proceso de reducción de la articulación. ¿Vale? Doc, Manuel. una pregunta. Y si digamos que el cúbito en vez de luxarse hacia pues hacia el dorso, se luxa hacia la palma de la mano, o sea que sería básicamente la luxación volar, ¿nosotros qué haríamos ahí? Normalmente hay muchas formas de presentación de la clasificación de Badu, pero por lo general el codo se luxa, la cúpula radial se luxa hacia lateral y hacia volar. ¿Sí? Es bastante raro de que se vaya hacia dorsal. ¿Sí? Pero en el momento en que ustedes inmovilizan el brazo en una posición funcional por ligamento taxis,
los ligamentos ayudan a que se acomode o se reduzca fisiológicamente la articulación radiocubital proximal. Entonces, eso nos ayuda a que en el momento en que vayamos a pasar a cirugía, pueda en algún momento mejorar la reducción, pueda ser más fácil. Ahora, yo les pregunto, si ustedes tienen una luxofractura, por ejemplo, de Montegia, donde se fracturó el cúbito y se luxó la radiocubital proximal, ¿ustedes qué harían primero? ¿Hacerle una osteosíntesis al cúbito o reducirían primero la articulación? ¿Qué Yo, dicen los expositores? yo le haría como tal la reducción primero a la articulación, porque es como si hay una articulación inestable va a haber más alteración y me puede llegar a presentar más alteraciones ligamentarias, mientras que el cúbito lo puedo dejar, le puedo hacer una reducción cerrada y luego identifico si es necesario realizarle como tal una osteosíntesis. Ok, ¿qué dice Manuel? Pues Doc, yo pienso igual que mi compañero, o sea, lo que yo primo sería la reducción, justamente para prevenir que se complique mucho más la luxofractura. Ok, ¿qué dice el resto? ¿Qué opinan? Levanten la mano quien dice que primero la articulación y después el cúbito, o primero el cúbito y después la articulación. Bueno, primero reducir y luego la osteosíntesis, dice Laura. Qué más dice el resto de los que están conectados? Está Diego, Sergio, Juan, John Mario, Juan Esteban, Lina, María Juliana, Jamie, José, Job. Steven, ¿qué dice Steven? Es que yo pienso que uno debe reducir primero la articulación porque como es una articulación, es la unión entre dos huesos. Entonces, Ujú. si tengo una inestabilidad en la articulación, o sea, si hay una fractura de la articulación, me está generando la alteración en dos huesos, mientras que si tengo solo el cúbito, pues es un solo hueso donde voy a poderle dar un manejo conservador, a menos de que me esté generando una compresión o alguna otra alteración que sea clínicamente significativa para el paciente. Pero yo creo que la articulación es como lo que predomina porque me está generando inestabilidad en dos extremos. Eso es por eso yo creo que es primero la reducción. Ok. La pregunta es, ¿qué fue primero? ¿La fractura del cúbito y después la reducción? ¿O primero la reducción, primero la luxación y después la fractura del cúbito, en el caso del Montegia? ¿Qué fue primero? Ah, ¿Qué se lesionó primero? primero fue la fractura y luego fue la luxación, pues después de que se genera esa inestabilidad en el anillo del que yo hablaba. Entonces, Ujú. pues si nosotros hacemos, o sea, no sé si entendí mal, pero si nosotros hacemos primero la osteosíntesis, básicamente el otro hueso se reduciría solo, por lo mismo, por el anillo. Eso, entonces hay un concepto muy básico en ortopedia, que es que muchas veces las luxaciones asociadas a las fracturas es consecuencia de esa misma fractura que genera un efecto de ligamentotaxis y de desplazamiento. Entonces, por lo general, las luxaciones, a menos de que sean aisladas, se reducen. Pero cuando uno tiene una luxofractura, lo primero que uno tiene que hacer es reducir la fractura. Porque en el momento en que se reduce la fractura, inmediatamente esa luxación se reduce. Y eso pues va muy de la mano, la estabilidad de esa reducción dependerá de qué tan lesionados están los ligamentos como consecuencia de esa misma fractura. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, que tenemos luxofracturas, lo primero, sea el Galeazzi o sea el Montegia, es hacer osteosíntesis de la fractura, alinear el hueso fracturado y cuando ya el hueso se alinee, ahí sí hacen la reducción.
muchas veces ni siquiera hay que hacer reducción, con solamente darle alineamiento a la fractura, el mismo hueso se acomoda y listo. Pero pues eso también va muy de la mano con la estabilidad que pueda tener esa articulación, y muchas veces hay que hacer otra maniobra de reducción, ayudarle a esa osteosíntesis y estabilizar la reducción de esa articulación, que puede ser reparando los ligamentos o con una ligamento rafia o con alguna fijación provisional, como un clavito de Kirchner o alguna cosa para poder ayudarle a mejorar ese tema. Pero lo primero es reducir la fractura, y aplica para Montegia y aplica para el Galeazzi. Si ustedes quieren en un Galeazzi reducir la radio cubital distal, le tienen que dar altura al radio. Es decir, tienen que volver otra vez a alargar el radio y darle longitud al radio, y eso lo tienen que mantener con una osteosíntesis. Entonces, ese es el principio que aplica para este tipo de lesiones. Listo, muchachos, ¿qué otra pregunta hay? Listo, veo que no hay preguntas. Bastante interesante para los expositores, una gran felicitación, lo hicieron muy bien. Es un tema bastante complejo, pero creo que el tema lo extendieron bastante bien, lo complementaron con sus casitos. Entonces, creo que es una buena revisión de un tema que hay que aprender y conocerlo bastante. Listo. Entonces, nada, muchachos, si no hay preguntas, bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, profe. Gracias, Doc.